Fabián Torres, una alegría tenerte. Hemos sido fan de tus programas. Nos encantan las músicas del mundo. Tuvimos un programa hace muchos años en UN Radio donde compartíamos música de muchos continentes. Entonces, como llegamos a ti, fue como qué maravilla lo que haces, esa investigación. Y antes de arrancar a hablar un poco de tus experiencias, pues sería lindo que nos comentaras, sí, que te presentaras un poco, cómo han sido como tus experiencias, tus aprendizajes y cómo ir conversando. Pues mi nombre es Fabián Torres y realmente pues la gente, mis amigos me conocen como Fao. Soy colombiano, bogotano, músico, compositor, investigador, gestor. También soy profesor especialmente, bueno, en el área de música, en el área de ritmo. Y también, bueno, músico y profesor de música y profesor de Tai Chi, de artes un poco más del cuerpo. ¿Cuáles fueron como las primeras inspiraciones que tú tuviste al llegar a la música y al arte? Que me parece muy chévere contar. A veces uno conoce mucho lo que hace la gente, pero no sabe muy bien qué cosas le detonaron esas ganas de meterse por la parte artística. Bueno, desde muy niño yo ya estoy metido en el arte, en la música. Mi padre también es teatrero. Mi padre fue uno de los que trajo el teatro experimental a Colombia en los 60s. Y yo creo que por la vena de mi padre he estado conectado al arte. Siempre fui apoyado a hacer todas estas locuras artísticas. Y desde niño ya empecé con clases de música y luego ya decidí ir a la universidad a estudiar música y creo que también me ayudó mucho el rock, como a todos los de nuestra generación, ver esos grandes grupos y decir algún día yo quisiera, yo podría. Yo creo que ese fue un gran impulso y luego, bueno, la música clásica y luego las músicas del mundo. Y luego, más allá de la música, pues la conexión que el arte genera entre los humanos y que la música genera entre los humanos, pues ese ha sido como el motor para mí de seguir adelante. Yo empecé muy niño con guitarra y en la Academia de Cristancho, pero me fui a los 15 años para Nueva York a traerme una batería Tama, super heavy metal. Me la traje en bus hasta Miami y de Miami tomé un avión a Colombia y llegué aquí con 5 cajas gigantes. Ese era el año 93 y ahí empezó mi vida como baterista rock. Ya después, bueno, pasé al bajo, los teclados, ya estudiando composición fue el piano, porque el piano era el instrumento de los compositores. Y ya al principios de los 2000 ya pues guitarra, piano, batería ya me parecía algo pues como que nunca me gustaba mucho lo que está de moda, entonces ya todos tocaban eso y yo decía no, yo quiero otras cosas y ahí empezó mi exploración por otros instrumentos del mundo. Empecé con el shamisen en Japón estudiando shamisen, después me fui para la India, estudié la tabla, estuve estudiando mucho tiempo darbuka en Turquía también, he estudiado los frame drums que son los tambores de marco, también de Medio Oriente. El guqin lo estudié en Taiwán, que es un instrumento antiguo chino. Este bonito lo acabo de traer de Vietnam, por ejemplo, estoy aprendiendo a tocarlo, pero también hago cosas con electrónica porque mi énfasis fue composición musical electroacústica de la Universidad de los Andes, que es la única que tiene ese énfasis, lo que significa escribir música como para una orquesta, pero la orquesta no son violines y cuerdas, sino son instrumentos electrónicos. Cuéntame otras, de pronto algunas personas o maestros que hacen parte como también de esa inspiración, porque a veces uno tiene como algunos referentes como que lo nutren uno como a esas búsquedas personales y es bonito poder compartir esa con que de pronto, incluso que no sean de la música, porque pueden haber sido algunas experiencias que también para ti han sido importantes en esa formación tuya. ¿Cuáles podrías de pronto mencionar? O incluso viajes o ambientes. O soy muy ecléptico y me gusta una cosa, pero también me gusta otra y me gustan los varios aspectos de esa misma cosa. Entonces he tenido diversidad de maestros. Desde los maestros que tuve de música cuando era muy joven, en el programa juvenil de la Javeriana, después en la Universidad de los Andes, hasta los maestros que ya tuve viajando, que creo que han sido los más importantes.
Especialmente me acuerdo mucho de mi maestro de tabla, que estuve un año con él en la India. Y es muy bonito porque el aprendizaje en la tabla y en la India es que te sientas tú en la sala del maestro y te sientas durante 2-3 horas, porque nunca se sabe cuánto se demora la clase, tomas chai, viene la niña, la nieta, y toca jugar con la nieta, y es toda una parafernalia muy distinta a Occidente. Casi que tú vives con el maestro durante una temporada. Entonces ese tipo de maestros han sido muy importantes, porque puedo ir a esos países, estar con ellos y aprender de ellos. A veces hay que aprender también la lengua, lo cual dificulta un poco la claridad de los temas, pero es un viaje emocionante. Es lo que yo llamo el viaje de la música, el viaje de la vida, y bueno, pues cada maestro ha aportado un granito de arena para lo que vengo haciendo hasta ahora. Me gustaría mucho también hablar contigo de como la función que tiene la música. Tú has viajado mucho y como que has visto como que la música tiene una función social, pues, para las culturas importantes. A veces acompaña diferentes momentos de la vida, de pronto algunas experiencias que puedan ser ricas de contarnos acerca de esa función social, porque a veces acá se ve como solo el espectáculo, pero sí he sentido como que las músicas tradicionales tienen como otros elementos que me gustaría porque en los videocasts que tú haces, está Senegal y hemos visto como muchos países que has visitado. De pronto, ¿qué nos puedes contar de esas experiencias en relación como con las comunidades que has participado? Bueno, muchas de ellas tienen relación con lo ritual y con lo ceremonial. Tristemente se está perdiendo. Los jóvenes no están interesados en las ceremonias y en los rituales tanto. Sin embargo, en lo ritual y en lo ceremonial se mantienen las expresiones culturales, como la música y la danza, en todo el mundo, especialmente, bueno, recuerdo en este momento África, por ejemplo. Entonces, no sé, llegó el momento de tener arroz para comer, la temporada, sí, del arroz. Entonces hay un canto específico y todos vamos a hacerlo, y es una conexión con lo que está pasando y con lo que estamos comiendo muy importante. Alguien se enfermó o el líder de la comunidad murió, entonces todos nos reunimos a cantar, a despedirlo. También viene el grioto, chamano, etcétera, a contar y a sacar, digamos, los espíritus de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido lo hay todavía, pero pues desafortunadamente se está perdiendo en todo el mundo. Se está convirtiendo también en un espectáculo, lo cual tampoco es malo, porque los espectáculos son buenos, pero pues una de las cosas a las que yo veo que también la juventud está ahorita empujando es a que volvamos al ritual, volvamos a los humanos a encontrarnos a cantar, por ejemplo, sin una razón. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestra casa a veces hacemos una ceremonia de té, invitamos a la gente a tomar té sin ninguna razón, sin ninguna explicación, sin ningún objetivo, con la intención de reunirnos, de hablar, de compartir. Cosas que nosotros, pues, que venimos de la ciudad, pues no tenemos, ¿verdad? Porque no tenemos una comunidad, no tenemos una tribu, no tenemos una gente con la cual compartir. Entonces, pues sí, ha sido muy bonito en algunos países del mundo por ese lado. También por el lado religioso, también siempre hay música en todo tipo de manifestaciones espirituales en el mundo, pero desafortunadamente se está perdiendo. Mi posición política es completamente artística. No tengo ninguna otra posición política, ni me interesa tener ninguna conexión de absolutamente nada que tenga que ver con las dirigencias del mundo. Sin embargo, le apuesto toda mi vida y mi fuerza al arte como eje de transformación. Y precisamente lo que intentamos nosotros es eso: congregar personas, conocidas o desconocidas. Aquí no importa que seamos parche o no, o que pensemos igual o no. Congregar personas y a través de la música vivir experiencias transformadoras, sin ni siquiera explicar mucho, sin tampoco tener una intención de música medicina o de, ¿cómo se llama?, terapias musicales o musicoterapia.
sin nada de eso, con la única intención de reunirnos en comunidad y aprovechar el poder de la música, que es completamente misterioso, para que haga su función, que es transformadora. Ese es un proceso largo que nosotros desde la conquista española lo tenemos roto, desde ahí lo tenemos roto. Y yo no puedo decir que antes lo tuviéramos unido porque tampoco sé. Nos imaginamos que los muiscas sí, pero también los muiscas y los quimbayas seguramente se daban. De eso no puedo hablar porque no lo sé. Pero muy seguramente sí, desde la conquista española tenemos roto esos circuitos de comunidad. Y la propuesta, más allá de dirigentes políticos, más allá de, no sé, de la economía, de lo que sea, es volver a retomar esas venas de conexión entre los seres humanos, volver a creernos que somos una comunidad, un país o un mundo entero, y empezar a conectar a través del arte. Esa definitivamente tiene que ser el camino. El arte nos sensibiliza, él mismo nos está enseñando, es una escuela, y al mismo tiempo está siendo eje de transformación para conexión con la tierra, es decir, es un eje también ecológico, y el arte y la música le da la bienvenida a todas las personas de cualquier raza, edad, sexo, posición social, lo cual ya socialmente nos une. Hay algo también muy misterioso en la música cuando uno toca algún instrumento y uno lo escucha en algunos relatos de personas acá en Colombia como que han tocado la marimba y que tienen unas experiencias como de conexión muy profunda y como místicas con el instrumento. De pronto me gustaría que nos compartieras, de pronto estás lleno de instrumentos, esos momentos de magia que se dan y de conexión con el otro, que son muy poderosas, y hay muchas narrativas muy bonitas que hablan de seres y todo, como que pues cada quien le va colocando como su propia dimensión, pero como que una conexión como mágica. Quiere decir que uno no puede poner en palabras, sino como que la siente. Yo sé que tú lo has vivido, pero me gustaría de pronto algún momento con algún instrumento de estos que hayas de pronto sentido esa fuerza inexplicable y que no se pueda narrar con palabras. Claro, Andrés, esa es otra de las cosas bonitas de mi vida, y también de las cosas que no son tan bonitas, porque no he podido enamorarme de un solo instrumento, sino que soy completamente un ¿cómo sería? Le coqueteo a todos los instrumentos porque me encantan, no a todos, pero voy pasando por ahí, me gusta y le empiezo a coquetear. Entonces, en ese sentido, pues he tenido muchas experiencias con muchos instrumentos, y no he tenido una experiencia muy profunda con uno solo, sino con varios. Y es precisamente por eso que tú dices, porque cada instrumento tiene una magia. Algunas flautas, algunos instrumentos de viento son muy, muy fuertes, tienen un carácter, por supuesto, aire, tierra, muy, muy, muy intenso, que te transmiten, te conectan con cosas de las cuales no sabemos, ¿verdad? Ni es necesario hablar. Y esto es muy interesante porque esto tiene que ver con la respiración humana. Entonces, al tocar, por ejemplo, una flauta, un didgeridoo, estás teniendo una conexión con el exterior muy interesante, que es lo que también vengo trabajando yo con las prácticas de Tai Chi. Las cuerdas, bueno, los tambores para mí son instrumentos ya mágicos por sí solos, no necesitan casi absolutamente de nada, ni de acompañamiento por aquí, casi ni de cantar. Un tambor solo es una herramienta de poder, y es más poderoso que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Solo un tambor bien tocado, es muy importante esto, con una conexión muy importante, es una herramienta de poder increíble y de transformación. Y si no, pues preguntémosle a todos los chamanes del mundo qué ha pasado con los tambores. Y bueno, pues como para contarles, yo me he conectado mucho con este instrumento que llamamos guqin, y tengo una conexión muy especial con él porque la mayoría de los instrumentos yo los uso para grabar, para mis composiciones, también para tocar en vivo. Pero este instrumento trato de no sacarlo mucho, es un instrumento que es casi que privado para mí, y tengo un ritual muy bonito, y es que todas las mañanas, en la mañana, después de mi práctica de Tai Chi, llego a la casa y toco el guqin por media hora o por una hora, y es una conexión muy especial porque es una música completamente ajena a la mía.
¿sí? Completamente ajena al rock, a la cumbia, a cualquier cosa que yo esté acostumbrado y que tengan mis códigos. Es una música china antigua, taoísta, de hace miles de años, rara, no tiene un ritmo fijo, la armonía, bueno, es modal. Y me encanta acercarme a esa estética porque cuando toco el guqin me saca completamente de este sistema, vuelo completamente. Entonces para mí es una especie de terapia, lo llamarían ahora la nueva gente, sentarme todas las mañanas, tocar el guqin, conectarme con su sonido y con su profundidad y su misterio y dejarme llevar. Y esa es mi vida espiritual, ahí está mi vida espiritual. Es como cuando la gente va a una iglesia y reza. En mi caso es sentarme a tocar el guqin por las mañanas. ¿Y cómo fue esa conexión con el guqin? Tú me dices que has viajado, ¿cierto?, a estos países como Taiwán y Japón, ¿cierto? Tú llegaste y lo conociste allá y hubo una conexión especial con el guqin. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, yo toda la vida he tocado más que todo percusiones y me he enamorado más que todo de las percusiones, de las cuerdas no tanto. Sin embargo, yo llegué a Taiwán fue porque yo iba a estudiar o iba a profundizar en mis estudios de Tai Chi. Ese era como mi objetivo. Ya venía por varios países yo trabajando en la música, pero ya llegó un momento en que quise dedicarme por una temporada únicamente al Tai Chi. Y resulta que llegué y me dicen que bueno, el Tai Chi es así, haga así, levante una mano, haga una cosa, respire. Pero luego uno empieza a mirar la cultura que hay alrededor del Tai Chi. Y la cultura que hay alrededor del Tai Chi es la cultura alrededor de unas personas que se llaman Wenran, que nosotros lo podremos traducir como los eruditos antiguos de China. Y ellos no estudiaban una sola arte, no solamente el guqin, sino estudiaban muchas artes, entre ellas el Tai Chi, bueno, el guqin, la parte musical, la poesía, la pintura, la caligrafía, la medicina china, el arte del té, y seguramente por ahí se me escapa algo más, pero creo que esos son. Entonces una persona que se llamaba culta o erudita, por ponerlo en algunos términos, de esa época, toda su vida se dedicaba a cultivar, a autocultivarse, por eso se llama autocultivación, en todas estas áreas, que era lo que le daba el equilibrio de su vida. Entonces cuando yo estaba practicando Tai Chi, pues entonces también estaba practicando caligrafía, también estaba aprendiendo chino para entender la poesía y también estaba aprendiendo guqin. Fue todo como, viene como un grupo, como un paquete de cosas, y por eso yo entré al guqin. Sí. El guqin para mí no es un instrumento tan musical, es una herramienta de sabiduría y de conexión con el Tai Chi. Maravilloso eso que cuentas, porque es un aprendizaje mucho más integral de la poesía, todas las artes juntas. A veces como cuando alguien entra a estudiar algo, como que se especializa mucho en algo, y eso es muy bonito también acá en ciertas músicas tradicionales, que para tú tocar un instrumento tú tienes que tocar toda la familia de instrumentos con las que estás, y me parece poderosísimo en términos educativos esa conexión con cosas tan importantes como la poesía, la filosofía, el pensamiento, ¿cierto? Que tienen estas como formas más holísticas, podríamos decir, de aprender, que vale la pena mucho como escucharlas. Y que con lo del Tai Chi he visto que el Qigong es otro, ¿cierto? Como una práctica con el cuerpo. No sé, ¿qué piensas tú en un momento donde hay ya es algo como un pensamiento que me gustaría escuchar de ti? Ahorita estamos muy conectados como a mucho las tecnologías, y veo que el cuerpo como que requiere como una atención. ¿Cómo ves tú que esas artes milenarias pueden aportarnos también? Y siento que es bueno contar un poquito algo de eso, y de algo que también quisiera, porque tú has estado en estas culturas que yo no he entendido muy bien, pero sé que es también una enseñanza muy profunda, de que son como los koanes, que también como que son como unas expresiones como paradójicas. Ahorita hablaba del Tao, y esto como que llevan a las personas como a tener unos insights mentales. Esas metodologías me parecen muy poderosas cuando estamos como tan asediados de tanta información, y como que la gente como que una enseñanza sea sostener y llevarse pues un koan y rumiarlo, como que me parece muy sugestivo para en un momento donde hay tanta información y muy superficial. En cambio eso es muy poquitico, pero tiene más profundidad. Entonces de pronto que nos comentaras algo como de esa filosofía antigua, me parece chévere saberla. Claro que sí.
Con gusto. Bueno, pues los koans vienen del Zen, de la cultura japonesa. Sin embargo, el taoísmo, que es donde yo más me enfoco, también hay lecturas muy similares al koan, es decir, que son lecturas muy cortas, donde no está muy claro qué es lo que están diciendo y uno las va digiriendo con el tiempo. Y de hecho en mis clases de Qigong todas las mañanas leemos. Eso es algo que valoro muchísimo, porque las clases de Qigong no solamente son ejercicio, Qigong y Tai Chi es lo mismo, para que no nos pongamos aquí con confusiones, dejémoslo lo mismo por ahora. Cuando hacemos los ejercicios no solamente es un ejercicio físico, es un ejercicio mental, emocional, espiritual y también filosófico, y por eso también leemos un poco. También hay meditación, por ejemplo. Yo no creería que es ahora que lo necesitamos, aunque por supuesto las personas que vivimos esta generación siempre decimos lo mismo, ¿no? Nuestros padres también debieron haber dicho lo mismo: en este mundo tan cambiado como antes. Pues yo creo que el humano siempre lo ha necesitado, siempre. Y el problema realmente no son las tecnologías están bien, pero la conexión siempre hay que tenerla, estemos en las condiciones que estemos en el país que estemos, en la cultura que estemos, en la edad que tengamos, y es por eso que se ha perdido el ritual, la ceremonia. Entonces no hay conexión. ¿Qué es lo que hay? Pues ahí vaya al trabajo, gane dinero, vuelva cansado, vea televisión y ya. Entonces establecer esas conexiones me parece que es muy importante hoy y siempre. Y en mi caso ha sido muy importante. Yo me enamoré del Qigong. Yo primero estuve haciendo yoga muchísimos años, también porque andaba enamorado de la música india, entonces los conectaba, que también hay la conexión ahí. Pero una vez empecé yo a hacer Tai Chi y Qigong, yo me enamoré de ese camino y me enamoré también de toda la filosofía taoísta, y la estoy compartiendo aquí en Colombia. Estoy muy contento porque yo pensé que eso no iba a funcionar acá. Yo dije, no, pero aquí en Colombia ni entienden, ni hay tiempo, ni hay plata, ni hay nada. Y resulta que sí, hay mucha gente interesada, y resulta que sí hemos podido tocar muchos corazones, y resulta que sí se puede hacerlo aquí en Colombia si uno quiere, de manera honesta y sin pensar en hacer un negocio. Entonces estoy muy contento por eso, de andar compartiendo eso, y me parece que si tienen la oportunidad, las personas que estén escuchando esto, de probar en su vida lo que sea, Tai Chi, yoga, lo que les guste. Por ahí he visto unas prácticas que hacen ahora en el agua, deliciosas, como de flotar y no hacer nada más. Alguna cosa que les conecte, busquen la cosa que les conecte, que tenga que ver con ese espacio en silencio de las mentes, pues que no tenga que ver con mucha densidad mental, y úsenla como su herramienta espiritual para la vida. Maravilloso. Ahorita que hablabas del Qigong, yo la primera vez que conocí eso fue con unos talleres que Iván Zapata estuvo haciendo, que fue uno de los invitados también a uno de los podcasts que tú haces, que me parece una labor muy importante que estás haciendo, de dar a conocer como estos músicos que están explorando pues las músicas como antiguas, y los instrumentos como Teto Campo con mucho indio, y estos artistas. Y por ahí vi uno hace poco de Ícaro Valderrama, no lo conocía, como unas voces de Mongolia y con unas guitarras. Como que hay una serie de músicos que están muy interesados en recoger esas historias. Entonces me parece muy buena tu labor. Ahí de pronto conecto eso con lo de la tecnología, que no se trata tanto de hacerle un quite, sino de aprovecharla de una manera productiva, y creo que eso es lo que también nosotros con esos programas estamos intentando hacer, como difundiendo pues programas que sean más de sabiduría también para el mundo, porque hace falta eso. Muchos jóvenes, ahorita lo decías tú ahorita, están buscando como el ritual o la experiencia como mística, o incluso el nicho en el cual compartir sin ninguna pretensión de nada más, sino de compartir. Entonces me parece maravilloso todo eso que cuentas. Si quieres entramos un poco a hablar de esto de los podcasts y de los videocasts que haces, cómo surgió esa idea y cómo ha sido tu experiencia ahí en hacer esto, porque nos parece muy inspirador también. Cuéntanos. Muchas gracias. Sí, conectando un poquito con lo que acabas de decir, yo a veces conozco gente, no de Colombia, de todo el mundo,
que yo les digo, ay, bueno, dame tu WhatsApp o dame tu Facebook. Me dicen, no, yo no tengo, porque es que yo no, esas cosas no. Y parece ser que la gente como con no tener eso, creen que están en un mundo más natural y más espiritual. Y la verdad no tiene absolutamente nada de relación estar en Instagram o no estar en Instagram con la espiritualidad. Tiene más que ver es cómo comes, cómo duermes, cómo te levantas, cómo cuidas tus plantas, cómo le hablas a la otra gente. Esa es realmente la espiritualidad, no usar o no usar una red social. O no sé, ahora usar, ¿cuál es la otra que usan? Telegram, porque nos están espiando, no sé qué. Bueno, perdón, voy a terminar ahí porque si no, vámonos al podcast. El podcast nace en el 2019 como un refuerzo de una cosa que creamos, que es el Festival Ritmos del Mundo. Y el podcast nace también como por divulgar un poco a esos músicos que no tienen mucha salida en Colombia. En esa época, 2019, la verdad que no había mucha gente haciendo esto. Hoy en día creo que mucho más. Sin embargo, en esa época era muy poco lo que podíamos encontrar, especialmente de músicas, no quisiera decirles especiales, pero diferentes, no comerciales. Creo que la buena palabra puede ser no comerciales. Cuando prendemos la radio, ahí digamos que está la música comercial más popular. Pero hay otras músicas que también son muy interesantes y esas son las músicas que nosotros tratamos de trabajar. Eso incluye músicas experimentales, músicas vanguardistas, incluye músicas espirituales, incluye músicas tradicionales de todo el mundo. Y ese es el nicho que nos gusta a nosotros explorar. Es como un juego, como entrar a un mundo de fantasía en donde exploras y conoces seres nuevos. Y por eso todos los podcasts que hemos hecho, que ya van a ser casi 45, exploran a músicas de diferentes partes del mundo donde yo he viajado, que es lo que puedo compartir, y también entrevistas en donde hablan otras personas de sus experiencias musicales. Y la mayoría han sido colombianos. Y la idea del podcast es esa, tratar de mostrarle a la gente algo completamente diferente, algo, quizás una mirada nueva de la vida, muy interesante, una mirada nueva musical también. Entonces es un podcast que es muy interesante para músicos o para artistas porque se habla mucho de eso y también se habla de la vida, de los pensamientos sociales, políticos, espirituales, etc. Entonces, pues muy invitados a verlo. Se llama Podcast Ritmos del Mundo y también lo tenemos en video en YouTube y es completamente gratis y tenemos como 45 capítulos. ¿Cuánto llevas haciéndolos? 5 años ya. 5 años, antes de pandemia, que hubo todo el furor de los podcasts y de los videos. Me parece como que ahí tuviste una intuición muy, muy válida y muy inspiradora para nosotros también. Nosotros, cuando hablo de nosotros, es Leonardo Rangel y yo, pues también nos ha interesado mucho como escuchar música de todas partes, como que nos gusta la música africana y la india. De pronto, cuéntanos de pronto algunos artistas que están en esos programas para invitar a la gente y también de otros artistas que nos quisieras hablar también, que te hayan marcado, porque chévere de tener recomendaciones acá en el programa. Sí, bueno, digamos que uno de los objetivos del podcast es también darle un reconocimiento a los artistas que hacen parte del Festival Ritmos del Mundo. Entonces las entrevistas que hacemos o las conversaciones que hacemos con ellos, los podcasts, son con los artistas que han participado. Entonces tenemos, pongamos, 12 artistas cada año o 15 y ellos son los invitados del próximo año a participar. La verdad es que hay muchos y pues sería injusto hablar solamente de alguno, pero tenemos todos tipos de instrumentos, desde música oriental a música africana, música por supuesto colombiana, inclusive lo que tú hablabas ahorita de se me fue la paloma de la música del Cauca, la chirimía. Tenemos músicas indias, de sitar, tenemos coras africanos, tenemos mucha percusión, tenemos músicos profesionales, de academia, tenemos músicos de la calle, músicos que no saben ni qué es do, re, mi, fa, sol, ni les interesa y son igualmente interesantes para nosotros.
Entonces, pues sí, es un podcast muy variado, con muchos artistas muy variados. Ese es el trabajo de curaduría que a mí me gusta, y por eso el festival, y por eso pues todo esto que ha pasado, porque me gusta, yo ando muy pendiente de todo lo que pasa, o trato de estar pendiente dentro de la movida que no es comercial en Colombia, especialmente pues Bogotá, pero Colombia también trato de expandirla, y en el mundo en lo posible. Y estoy muy pendiente de qué sale, a qué suena, voy a sus conciertos, escucho todo un álbum. Yo soy quizás de las últimas personas que se escucha todo el álbum, y mi esposa puede confirmarlo, me escucho discografías completas. Cuando me recomiendan un artista, me escucho toda su discografía, y después, bueno, ya decido si le pongo favorito o no, si lo guardo o si lo olvido. No escucho canciones sueltas, eso nunca me ha gustado. Y entonces, pues es un poco mi trabajo también. No lo llamo trabajo, digamos mi actividad, mi hobby, mi pasión. Andar buscando músicos nuevos que salgan por aquí, que vengan quizás de la tradición o no importa. Ni importa tampoco el género musical, pero que muestren algo fresco y diferente, y algo del 2023. No algo que hubiera podido ocurrir en el 97 o en el 85, sino algo que solo podría ocurrir en el 2023. Eso me interesa mucho. ¿Y hay otros programas que conozcas que están haciendo esto acá en Colombia, o así en la línea de lo que...? No, ninguno. Que yo conozca, por supuesto. No conozco a nadie haciendo esto. También he visto mucho en tu canal algunas piezas musicales que me han llamado mucho la atención, tocando el guchín, y una descripción de las canciones como casi como la titulación, como si fueran haiku, como poemas, como que había uno que hablaba de la embriaguez, que me llamó mucho la atención. Cuéntanos un poquito de eso, de esa tradición, porque normalmente los títulos no son como tan poéticos, o no sé, esa poética uno lo lee y es casi como un poema. Eso... Vale. Sí, pues sí, en el canal de YouTube tengo, bueno, mi grupo que se llama Fluido Cósmico. Ahí está todo el material musical, digamos, de lo que he venido trabajando los últimos años. Tengo una sección dedicada al guchín con traducción en español, que no hay mucho. Hay mucha traducción en inglés, sí, pero en español hay, creo que uno en Argentina, uno en México, y creo que no hay más. En donde pues hago toda la traducción del poema, porque cada pieza para guchín antigua está conectada con una historia o con un poema. Hago toda la traducción al español, y bueno, son piezas que yo vengo estudiando con mi profesora. Entonces, una vez termino la pieza y la practico bien, la grabo en video y escribo, digamos, toda la traducción en español, simplemente para compartirla, y de nuevo para lo que estábamos hablando, para darle a la gente algo diferente musicalmente, especialmente en Colombia, que pues eso casi que no existe. Sí, algo relacionado a eso, como de, yo he visto como en las tradiciones sufís como que hablan mucho de la embriaguez. No sé si quisieras contarnos algo de eso para ti, como qué significa eso de estar ebrio. Bueno, hay dos piezas que hablan sobre la embriaguez, que están ahí en el canal, que ya grabadas. La primera pieza se llama Loco Borracho, Yo Juan. Esa pieza habla un poquito del estado de embriaguez, que es un estado completamente espiritual, en donde no hay mente, ¿sí? En donde carecemos de análisis, de juzgar, no hay pasado, no hay futuro, casi que no hay ni presente por la embriaguez, y es un estado de cierta manera ideal. Por supuesto que los antiguos eruditos no están diciéndoles que tomemos cerveza todos los días ni nada, sino lo que están tratando es de decirles, ¿ha estado borracho? Bueno, ese estado se puede conseguir a través de la espiritualidad para siempre, ¿sí? Que es un estado por allá arriba. Esa es una visión. La otra visión es la de una canción de un borracho, una canción en la noche de un pescador borracho. Esa canción, en el caso del borracho, lo que significa es que, bueno, si es un pescador es maravilloso, porque él mismo va, pesca, tiene su pescado, se lo come y ya, no depende de nada ni de nadie, ¿sí? Ese es su trabajo y esa es su propia vida. Entonces, eso desde la visión antigua china, muy importante, que no tiene relación nada que ver con la nueva China. Todo es antigua China lo que estoy hablando aquí.
es muy valioso, esa simpleza de poder ser autosostenible. Por otro lado, va tranquilo cantando. Si va cantando es que no está triste, no es un pobre por ahí, ¿cierto? Y está borracho, y si está borracho significa que tú tienes dinero para comprar licor, y si tiene dinero para comprar licor significa que está estable. Eso es lo que está representando la canción: estabilidad, tranquilidad y desapego del mundo, porque tiene autosostenibilidad. Y también la imagen del pescador por la noche cantando es una imagen de una persona muy simple, que es a lo que siempre se direcciona el taoísmo, hacia la simpleza y la tranquilidad, no hacia ser demasiado complicados en la vida. Entonces esa es digamos que la razón por la cual el título del pescador borracho canta por la noche. Otra palabra que se escucha mucho en el taoísmo, y sí, me gustaría también saber de ti algo, que hablan mucho del vacío, de la vacuidad, también como otro estado, como un estado de conciencia, ¿cierto? Hablan mucho de esa palabra, ¿qué podrías decirnos tú como de ese estado? Si se puede entender como un estado de conciencia, el estado como de vacío, porque normalmente estamos como muy llenos de muchas cosas. Me parece chévere hablar en ese programa del vacío, porque hay un poema también que nos inspiró mucho a nosotros en un momento, de Roberto Juarros, era que hablaba de que en el centro del vacío está la fiesta. Decía un poeta argentino que nos gusta mucho, creo que la teníamos en el blog de Foz Orbital, pero sé que en la India, y tú has estado por allá, y seguro también en las tradiciones místicas de los pueblos orientales, como que unos reiteran mucho como eso, la vacuidad del vacío, de la nada, de que... Sí. Bueno, la idea del vacío es muy difícil de tocarla. Pero bueno, hablemos de algunas cosas al respecto. Bueno, primero que todo, la idea del vacío como filosofía espiritual está más en el budismo, especialmente en el budismo zen. En el taoísmo ocurre algo muy difícil, que precisamente anoche lo estaba leyendo, y es que somos, y para poder ser tenemos que no ser. Pero cuando somos y no somos, tiene que haber otro somos. O sea, hay algo que es, hay la negación de lo que es, y como hay eso, tiene que haber un tercero, y de ahí en adelante. Esa construcción filosófica, que es muy profunda y muy difícil de entender, nos lleva al concepto de la nada. Pero si hay nada, tiene que haber no nada. Para poder existir la nada, tiene que poder existir la no nada. Y como existe la no nada y la nada, tiene que existir el tercer ingrediente, que es la nada otra vez. Entonces, filosóficamente la nada en el taoísmo es muy compleja, y realmente el taoísmo intenta ser sencillo y no quiere meterse en tantas complicaciones filosóficas. Entonces la nada en el taoísmo es más una metáfora hacia limpiarnos de tanta densidad mental, tanto dramatismo, tanta pasión a veces, para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Como hacemos un gol a Selección Colombia y después se nos muere alguien y es como, oh, terrible, y es toda una vida demasiado emocional y con pasión, que si fuera únicamente externo pues no pasa nada, pero el problema es que eso internamente nos está afectando también a nivel físico, nuestra salud. Entonces el vacío en el taoísmo es más una metáfora, ¿sí? De un lugar de tranquilidad, de absoluta suavidad, como un bebé, ¿cierto? Un bebé realmente no es vacío, pero metafóricamente el estado bebé es un estado ideal, es un estado de relajación, ¿sí? Yo estoy ahí, pateo, tengo hambre, lloro, me muevo, estoy fluido, estoy tranquilo y estoy en el presente, sin pasado ni futuro. Bueno, tengo dos preguntitas más para ti. Tiene que ver con, bueno, otra vez volviendo a la educación, que es un tema también que vale la pena. Esto lo estamos haciendo para, pues, también una manera diferente de hacer educación. Si tú de pronto tuvieses la oportunidad de crear un espacio educativo nuevo, ¿qué cosas tendría? ¿Cuáles serían los elementos que se necesitan para formar a las personas
que sea como una educación para el siglo XXI, y que sea actualizada y que sea potente para ti. Si tuviera la posibilidad como de hacer ese diseño y de ver ese ideal, o por lo menos llamémoslo en un concepto que me gusta mucho, que es como protopía, que es como una utopía pero como pequeña, de cuál sería esa magia de la educación para ti, qué elementos tendría y qué cosas se les enseñaría a los chicos ahora. Pues yo creo que en esas me la pasé en la década de mis 20s y de mis 30s, creando escuelas. También con nuestros amigos nos encantaba sentarnos a tomarnos unas cervezas y a crear escuelas de música nuevas y diferentes, porque claro, la revolución de la academia, siempre insatisfechos con la academia, no solamente colombiana, sino la academia como sistema a nivel mundial, la educación a nivel mundial, y la educación musical pues no se sale de ahí, es exactamente lo mismo, está metida dentro de ese mundo. Entonces yo creo que me la pasé mucho tiempo en esas, creando escuelas, imaginándome nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender. Pero hoy en día para mí la escuela se llama Festival Ritmos del Mundo. Esa es la escuela que estamos creando. Maravilloso. Y no sé qué, si Leo tiene alguna pregunta o algo que se me pase o algo que quieras contar que no te haya preguntado. Ya te he preguntado mucho. Pues del festival. Y también me gustaría también que algo del festival, sí, hablemos un poco del festival y de las ediciones que tienen, y también como de cómo ha sido y un poco la experiencia del festival, y también invitar a la gente pues, a ese espacio tan bonito que he visto por un amigo que lo hicieron en San Francisco y que tiene muchas expresiones también del mundo, no son solo musicales, también meten danza, ¿cierto? Como que tratas, que nos cuentes algo del Festival Ritmos del Mundo. Sí, claro, no, pues el festival, como les digo, es esa escuela que ya la estamos haciendo. Es apenas una semilla, pero esperamos que eso crezca a futuro y se convierta en una escuela no formal, sin título ni de asistencia obligatoria en un tiempo determinado, sino como una escuela de manera completamente distinta. Pues el festival lo creamos en el 2019. Yo ya había hecho cosas aquí desde hace mucho tiempo. Yo era el que organizaba los conciertos de rock en mi barrio en los 90s. Luego, cuando entré a la universidad, yo organizaba, bueno, con unos amigos organizábamos conciertos para compositores de la universidad y nos buscábamos los lugares, el sonido, invitábamos a la gente, hacíamos toda la gestión. Eso fue a finales de los 90s. Ya a finales de los 90s habíamos hecho, no sé, unos 10 conciertos de esos. Luego, ya cuando salí de la universidad, empecé a trabajar en ingeniería de sonido en la Universidad de San Buenaventura, de profesor, y como ya era profesor de planta, entonces tenía un poco de poder, y entonces me inventé un festival que se llamaba Festival de Música Electrónica y Nuevas Tecnologías. Como estaba en ingeniería de sonido, entonces estaba muy de moda a principios de los 2000 todos los aparatos electrónicos, pedales, ruidos, cositas, juguetes, bueno, toda la electrónica estaban como en su auge, estaba saliendo el computador, estaba saliendo el internet, todo estaban haciendo, YouTube, Facebook, todo estaba así, era el momento de la tecnología. Luego me fui a vivir, bueno, a Oriente muchos años, y viviendo en Taiwán también recibí la invitación para organizar Festival de Músicas del Mundo de una revista italiana, y organizamos 3 días de festival allá en Taiwán. Esa fue mi primera relación con la música del mundo, y me dieron la curaduría completa, pude invitar a quien quisiera, y ahí fue donde empecé a invitar aborígenes con música experimental en una misma tarima, digamos, en el mismo día. Y ahí fue cuando me empezó a gustar eso. Dije, es que yo no sé por qué siento que estas dos músicas pueden estar juntas, no tienen que estar en festivales separados, ni tampoco los géneros de rock, hip hop, salsa. Bueno, estoy nombrando todos los festivales al parque. Y entonces, bueno, después me fui a viajar, eso fue 2015, me fui a viajar por África, Europa, Asia y todo Sudamérica. Y con mi compañera nos metíamos a todos los festivales porque somos músicos, entonces queríamos tocar, pero también queríamos ver los grandes grupos, y a mí siempre me gustaba más que todo como músicas del mundo, músicas tradicionales, o bueno, normalmente no es rock y pop, mejor dicho. Y en esos festivales empezamos a aprender mucho, empezamos a ver que había cosas comunitarias, y todo eso que hablábamos cuando uno está con los amigos hablando de un mundo ideal estaba en un festival. Sí, de pronto un poco hippie a veces, o de pronto no tanto,
pero se veía eso y decíamos, ay, en Colombia no hay nada de esto, ¿cierto? Bueno, no lo sabíamos, pero llegamos a Colombia en 2017, después de yo casi más de 10 años de estar fuera de Colombia, y efectivamente aquí no había nada de esto. Estoy hablando en 2017, hoy en día estamos llenos de festivales de todo, pero en 2017 no había nada, había los Alparques, estaba por ahí Stereo Picnic, uno que otro festival, todos comerciales, todos grandes, todos caros, todos patrocinados por todos los sponsors que nosotros jamás queremos tener. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos aquí entre los amigos que hicimos hacer como eso, ¿no? En familia, empezar poco a poco. Y así empezamos en 2019. Y ya esta es la 5ª edición del festival. Ya finalmente salimos de la capital porque los primeros 3 años estuvo aquí en Bogotá, en auditorios, y bueno, el festival normal que tú vas, te sientas, aplaudes y te vas para la casa. Pero no hay conexión. Y ya el año pasado lo pudimos llevar a San Francisco, Cundinamarca, que es muy cerca de Bogotá, está a 1 hora. Y entonces ya en la naturaleza, todos acampando, todos comiendo juntos, todos lavando los platos, todos nos vamos para la piscina, todos escuchamos los conciertos. Entonces ya empieza a haber ese sentido de comunidad. Y como tú bien lo dices, pues no solamente hay músicos de todas las músicas del mundo, con la gente que va a nuestro festival va porque sabe que va a encontrar siempre algo diferente y se va a sorprender. No necesita leer, va a venir Shakira, Juanes, no necesita leer quién viene, porque precisamente una de las características del festival es que siempre trae música que nos sorprende y que nos lleva a mundos maravillosos. Pero además de lo musical hay cosas artísticas, inclusive tenemos arte sonoro. Este año, que el tema es agua, vamos a tener mucha relación con música en el agua, arte en el agua, experiencias acuáticas por montón. Porque además San Francisco es un lugar de mucha agua, donde cae mucha agua, y por la mitad del festival pasa un río. Entonces es un lugar maravilloso para hacer eso. Y bueno, el festival tiene muchas características interesantes. Por ejemplo, la comida toda es vegetariana, toda es local, hecha en San Francisco por las señoras de San Francisco o por los emprendimientos pequeños de San Francisco. Tratamos de no traer nada como importado del exterior o inclusive de Bogotá. Cada persona tiene que llevar su plato, y ahí es donde comen. No hay copor, no hay plástico, no hay bolsas de plástico, no hay nada de esto. Aquí no se vende ninguna cerveza de Bavaria ni nada de eso. La cerveza es hecha en San Francisco por emprendimientos cerveceros de San Francisco, locales y artesanales, hecha a mano. Aguardiente, biche, todo eso es hecho a mano. No se vende ninguna marca grande, no porque tengamos nada contra ellos, sino porque estamos tratando de generar otro sistema, ¿sí? Es simplemente eso. Hacemos cosas como siembras de árboles, hacemos ceremonias muiscas, ceremonias al fuego. Este año vamos a hacer ceremonia al agua. Es un festival muy bonito, es un festival diferente a todo, y pues están súper invitados a esta 5ª edición. Esto va a ser diciembre 1, 2 y 3 en San Francisco, Cundinamarca. Hacemos una apertura en Bogotá completamente gratis en la Biblioteca Virgilio Barco el 26 de noviembre, con cosas muy interesantes para que vayan. Es un domingo, y el fin de semana siguiente, 1, 2 y 3, nos reunimos todos allá en San Francisco a disfrutar la vida.